En música, un intervalo es la distancia o altura entre dos notas musicales, sucesivos o simultáneos, es decir, melódicos o armónicos. La unidad de medida de los intervalos son los tonos y semitonos. Un semitono básicamente es la distancia que hay entre una nota y la que le sigue. Por ejemplo, la distancia que hay entre do y do sostenido es un semitono. También lo es la distancia que hay entre mi y fa. Por otro lado, un tono está compuesto por dos semitonos. Por ejemplo, la distancia que hay entre do y re es de dos semitonos o un tono. También lo es la distancia entre mi y fa sostenido. Para que puedas entender de forma más general el tema de los intervalos musicales, mira el video que hice al respecto, donde te explico con ejemplos gráficos cada uno de los intervalos que existen y los diferentes nombres que se les da. Te recomiendo que veas este video así como los demás videos del curso de teoría musical que tengo en el canal, ya que se complementan con este. Y es que tal como verás en el video, existen intervalos unísonos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y estos pueden ser clasificados también como mayores, menores, aumentados, disminuidos o justos. En este video asumiré que ya conoces estos detalles y veremos cada uno de los intervalos que conforman una octava del teclado. También te recalco que veremos solo uno de los nombres que se le asigna a cada uno de los intervalos, ya que un mismo intervalo puede ser clasificado con diferente nombre. Por ejemplo, el intervalo que se forma de tocar dos veces la nota do podemos llamarlo unísono, pero también podemos nombrarlo segunda disminuida. Asimismo, la distancia que existe entre do y do sostenido podemos llamarlo segunda menor y también podemos nombrarlo como unísono aumentado. Así que para no confundirnos con tantos nombres, llamaremos a los intervalos solo por una de sus denominaciones. Es decir, de los ejemplos anteriores, solo utilizaremos unísono y segunda menor para referirnos a esos intervalos. Comencemos hablando de cómo se estructura el teclado. Si te das cuenta, a lo largo de este se va repitiendo un patrón, que puede apreciarse más en las teclas negras. Es decir, hay dos teclas negras relativamente cerca y después otras tres teclas negras y así se va repitiendo en todo el teclado. Antes de la primera tecla negra que conforma cada uno de los patrones se encuentra la nota do, la cual es la primera nota de cada una de las octavas. Y la última nota es la siguiente a la última tecla negra de cada uno de los patrones, la cual es la nota si. De esta forma, cada una de las octavas del teclado está conformada por estas 12 notas, con las cuales se hace casi toda la música que conocemos. Y dependiendo si la octava está más a la izquierda o más a la derecha, su sonido será más grave o más agudo. Para que puedas entender mejor cómo se estructura el piano, checa el video Cómo tocar el piano que tengo en el canal. Te dejo el link en la descripción y en las etiquetas. Ahora que entiendes qué son las octavas y las notas que la conforman, nos centraremos en una de ellas para explicar cada uno de los intervalos musicales. No importa qué octava vayamos a elegir, pero en este caso vamos a elegir la octava 3, por si quieres imitar las notas con tu voz. Comencemos hablando del intervalo unísono. Para ejecutarlo solo hay que tocar la misma nota dos veces. Por ejemplo, al tocar dos veces el do de la octava 3 o cualquiera de las notas de la octava. El unísono recibe la calidad de justo o perfecto, es decir, podemos nombrarlo como unísono perfecto o justo. Recuerda que debe ser la misma nota de la misma octava. Si pulsas el do de la octava 3 y luego el do de la octava 4, no estarías tocando un unísono, sino más bien una octava. Intervalo de segunda menor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de un semitono. Por ejemplo, al pulsar do y do sostenido, estamos tocando un intervalo de segunda menor, porque existe una distancia de un semitono entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan un semitono de distancia entre ellos. Por ejemplo,
Cuando pulsamos do sostenido y después re, o mi y después fa, estamos tocando intervalos de segunda menor. Este intervalo, así como los siguientes, pueden tocarse tanto de forma ascendente como descendente. De forma ascendente, tocaremos primero la nota más grave. Por ejemplo, si pulsamos primero la nota do y después do sostenido, estaremos tocando un intervalo de segunda menor ascendente. Por el contrario, si pulsamos primero la nota do sostenido y luego do, estaremos tocando un intervalo de segunda menor descendente. Intervalo de segunda mayor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de dos semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y re, estamos tocando un intervalo de segunda mayor, porque existe una distancia de dos semitonos o un tono entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan dos semitonos o un tono de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido y después re sostenido, o mi y después fa sostenido, estamos tocando intervalos de segunda mayor. Podemos tocar el intervalo de segunda mayor de forma ascendente, por ejemplo, si pulsamos primero la nota do y después re. O de forma descendente si pulsamos primero la nota re y después do. Intervalo de tercera menor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 3 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y re sostenido estamos tocando un intervalo de tercera menor, porque existe una distancia de 3 semitonos o un tono y medio entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tenga 3 semitonos o un tono y medio de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido y después mi, o mi y después sol, estamos tocando intervalos de tercera menor. Podemos tocar el intervalo de tercera menor de forma ascendente, por ejemplo, si pulsamos primero la nota do y después re sostenido. O de forma descendente si pulsamos primero la nota re sostenido y después do. Intervalo de tercera mayor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 4 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y mi estamos tocando un intervalo de tercera mayor, porque existe una distancia de 4 semitonos o 2 tonos entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 4 semitonos o 2 tonos de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido y después fa, o mi y después sol sostenido, estamos tocando intervalos de tercera mayor. Podemos tocar el intervalo de tercera mayor de forma ascendente, por ejemplo, si pulsamos primero la nota do y después mi. O de forma descendente si pulsamos primero la nota mi y después do. Intervalos de cuarta justa. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 5 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y fa estamos tocando un intervalo de cuarta justa, porque existe una distancia de 5 semitonos o 2 tonos y medio entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 5 semitonos o 2 tonos y medio de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido y después fa sostenido, o mi y después la, estamos tocando intervalos de cuarta justa. Podemos tocar el intervalo de cuarta justa de forma ascendente, por ejemplo, si pulsamos primero la nota do y después fa. O de forma descendente si pulsamos primero la nota fa y después do. Intervalo tritono, de cuarta aumentada o quinta disminuida. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 6 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y fa sostenido estamos tocando un intervalo tritono, porque existe una distancia de 6 semitonos o 3 tonos entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 6 semitonos o 3 tonos de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido y después sol, o mi y después la sostenido,
estamos tocando intervalos tritono. Podemos tocar el intervalo tritono de forma ascendente, por ejemplo, si pulsamos primero la nota do y después fa sostenido. O de forma descendente si pulsamos primero la nota fa sostenido y después do. Intervalo de quinta justa. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 7 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y sol, estamos tocando un intervalo de quinta justa, porque existe una distancia de 7 semitonos o 3 tonos y medio entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 7 semitonos o 3 tonos y medio de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido y después sol sostenido, o mi y después si, estamos tocando intervalos de quinta justa. Podemos tocar el intervalo de quinta justa de forma ascendente, por ejemplo si pulsamos primero la nota do y después sol. O de forma descendente si pulsamos primero la nota sol y después do. Intervalo de sexta menor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 8 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y sol sostenido, estamos tocando un intervalo de sexta menor, porque existe una distancia de 8 semitonos o 4 tonos entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 8 semitonos o 4 tonos de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido 3 y después la 3 o mi 3 y después do 4, estamos tocando intervalos de sexta menor. Podemos tocar el intervalo de sexta menor de forma ascendente, por ejemplo si pulsamos primero la nota do y después sol sostenido. O de forma descendente si pulsamos primero la nota sol sostenido y después do. Intervalo de sexta mayor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 9 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y la, estamos tocando un intervalo de sexta mayor, porque existe una distancia de 9 semitonos o 4 tonos y medio entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 9 semitonos o 4 tonos y medio de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido 3 y después la sostenido 3, o mi 3 y después do sostenido 4, estamos tocando intervalos de sexta mayor. Podemos tocar el intervalo de sexta mayor de forma ascendente, por ejemplo si pulsamos primero la nota do y después la. O de forma descendente si pulsamos primero la nota la y después do. Intervalo de séptima menor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 10 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y la sostenido estamos tocando un intervalo de séptima menor, porque existe una distancia de 10 semitonos o 5 tonos entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 10 semitonos o 5 tonos de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido 3 y después si 3 o mi 3 y después re 4, estamos tocando intervalos de séptima menor. Podemos tocar el intervalo de séptima menor de forma ascendente, por ejemplo si pulsamos primero la nota do y después la sostenido. O de forma descendente si pulsamos primero la nota la sostenido y después do. Intervalo de séptima mayor. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 11 semitonos. Por ejemplo, al pulsar do y si estamos tocando un intervalo de séptima mayor, porque existe una distancia de 11 semitonos o 5 tonos y medio entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 11 semitonos o 5 tonos y medio de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos do sostenido 3 y después do 4, o mi 3 y después re sostenido 4, estamos tocando intervalos de séptima mayor.
Podemos tocar el intervalo de séptima mayor de forma ascendente, por ejemplo si pulsamos primero la nota Do y después Si. O de forma descendente si pulsamos primero la nota Si y después Do. Intervalo de octava justa. Para ejecutarlo hay que tocar dos notas que estén a una distancia de 12 semitonos. Por ejemplo, al pulsar Do3 y Do4 estamos tocando un intervalo de octava justa, porque existe una distancia de 12 semitonos o 6 tonos entre los dos. Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro par de notas que tengan 12 semitonos o 6 tonos de distancia entre ellos. Por ejemplo, cuando pulsamos Do sostenido 3 y después Do sostenido 4 o Mi 3 y después Mi 4, estamos tocando intervalos de octava justa. Podemos tocar el intervalo de octava justa de forma ascendente, por ejemplo si pulsamos primero la nota Do 3 y después Do 4. O de forma descendente si pulsamos primero la nota Do 4 y después Do 3. Seguramente te habrás dado cuenta que no vimos los intervalos disminuidos ni aumentados, más que en el caso del tritono. Esto es debido a lo que mencioné anteriormente, que al mismo intervalo se le asignan diferentes nombres. Esto quizá puede confundirnos al principio, por eso es que en este video solo utilicé un nombre por cada intervalo diferente. Otro dato que también te puede ayudar a ubicarlos fácilmente es que los intervalos que se forman con las teclas blancas del piano, tomando como punto inicial la nota Do, son todos intervalos mayores o justos, así que a partir de ellos puedes deducir los demás. Y para que entiendas más a fondo este tema, te vuelvo a sugerir que veas el video Intervalos musicales que tengo en el canal. Si te ha gustado la información y te gustaría recibir más conocimiento musical como este, suscríbete, dale a like y sígueme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Checa todos los videos de teoría y formación musical del canal. Ve a la pestaña Listas de reproducción, donde tengo clasificado el contenido del canal por cursos. Seguiré agregando videos a las listas y creando más cursos sobre formación musical.